Es por eso que vamos a ver que la aorta abdominal, cuando llega a la altura de la vértebra lumbar 4, se va a bifurcar en dos ramas finales, que son las arterias ilíacas primitivas. Esta, mira, la aorta llega a nivel de L4 y va a dar dos ramas. La derecha no se ve la izquierda. Esta es la arteria ilíaca primitiva izquierda. ¿Estamos? Esta arteria ilíaca primitiva izquierda da dos ramas. La 20, que se va para afuera, y como se llama ilíaca externa. Y la otra, que se va para adentro, y va a irrigar a todos los órganos pélvicos, órganos como la vejiga, como el útero, es la ilíaca interna. Entonces, la ilíaca primitiva se divide en ilíaca externa y en ilíaca interna. La externa se hace externa, pasa por debajo de este ligamento que se llama ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral. Y es la que va a irrigar todo el miembro inferior. En cambio, la ilíaca interna, ¿qué va a hacer? Va a irrigar todos los órganos pélvicos. ¿Sí? Y ahí está la vejiga. Y está en el aparato reproductor masculino. Por eso tenemos que aprender las dos ilíacas. ¿Estamos? Ahora, una vez que ya hemos aprendido eso, vamos a ver que para el lado derecho, al contrario, está subiendo la vena cava inferior, esta que sube. ¿Sí? Sube y tanto la aorta como la vena cava inferior atraviesan al diafragma. ¿Sí? Y cuando lo atraviesan, ¿cómo se llaman? Hiatos. Hiato aórtico y hiato esofágico. El hiato y el hiato de la vena cava inferior. El hiato de la vena cava inferior está a nivel de qué proyección de vértebra? De 8. El esófago T10 y la aorta abdominal T12. Es lo que habíamos hablado hoy día en teoría. ¿Ya? Listo. Ahora vamos para los... Acá con la pregunta para el examen se tiene que poner izquierda. No, interna y externa nada más. Hay uno allá que sí voy a pedir derecho o izquierda, pero ya te voy a explicar. Pero buena pregunta. Aquí en el psoas, ¿Ah? el psoas. Un poquito nuevamente el psoas ilíaco. La porción la larga y que está hacia adentro, esta es la porción psoas. ¿Sí? Y esta porción que está metida adentro en la fosa ilíaca, porque este es el hueso ilíaco, esta es la porción ilíaca. La porción ilíaca y la porción psoas. Y los dos forman el psoas ilíaco. ¿Y qué hace este psoas ilíaco realmente? Lo que hace es esto, mira, hacer flexionar tu muslo con el abdomen. Hace esto, flexiona el muslo contra el abdomen, porque este músculo psoas va y se inserta en el trocánter del fémur, pues eso lo jala. ¿Estamos? Vamos para otro. ¿Todos preparados? Y entonces se ve muy bien la porción psoas, carnosa, ¿no es cierto? Esta es la porción psoas. Y la que se mete aquí en la fosa ilíaca, esta es la porción ilíaca. Entonces tú tienes que poner así. Porción, o pon músculo ilíaco y músculo psoas. ¿Ya? Mejor. ¿Ya? Pero tú ya sabes que es un solo músculo, el psoas ilíaco. Solamente que vas a estar poniendo en el examen. Porción psoas del psoas ilíaco, porción ilíaca del psoas ilíaco. No, de frente mejor ponme psoas y ilíaco, músculo psoas o músculo ilíaco. ¿Está bien? Listo. Entonces, una vez que ya diferenciamos, entonces ahí está la porción psoas nuevamente y de acá es la porción ilíaca. Voy a ver que todo lo que sea adentro del psoas ilíaco es la zona central o medial. Y ahí voy a encontrar los grandes vasos. Para el lado izquierdo, la aorta, y para el lado derecho, la vena cava inferior. La aorta, cuando llega a la altura de la vértebra lumbar 4, da sus ramas finales, las arterias ilíacas primitivas. En este caso, la izquierda y esta es la derecha. Ahí sí te voy a especificar, derecha e izquierda, porque sí se ven las dos. Si yo sigo la ilíaca, cualquiera de las dos, esta ilíaca primitiva, que es el 29, se divide en dos ramas. Una rama que se externa y que pasa por debajo del ligamento inguinal y que termina formando la arteria
femoral y que va a irrigar todo el miembro inferior. Y la rama que se mete a la pelvis, que es esta, la 22. Esa es la ilíaca interna y es la que va a irrigar a todos los órganos pélvicos que te decía. ¿Estamos hasta ahí? En cambio, las arterias, como te digo, la aorta se ramifica. En cambio, la vena se junta de varias venas. O sea, la arteria da ramas, la vena recibe afluentes. ¿Sí? Entonces no vayas a fregarla en una pregunta teórica tan básica. Ah, doctor, ¿cuál es la rama de la vena cava inferior? ¿Qué rama? Oye, ramas dan las ramificaciones de la aorta, de arteria, no de vena. Las venas se juntan, y cuando se juntan, ¿cómo se llaman? Esos vasitos afluentes. Y forman la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior, que nace un poquito más abajo de la aorta, a nivel de L5, va a estar formada por sus homólogos arteriales. Si hay una arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda, ¿qué tienen que haber? Sus homólogos, las venas ilíacas. Entonces, aquí está, mira. Acá ves, esta es la vena cava inferior y aquí hay dos ramitas que se juntan. Esta, por ejemplo, esta es la vena ilíaca derecha. La izquierda no te la puedo señalar porque está metida abajo. ¿Sí? Entonces, tengo aquí la vena ilíaca primitiva derecha. Para el otro lado debo tener la izquierda. Se juntan, ¿qué forman? La vena cava inferior. Perfecto. Entonces, como te mencionaba, las aortas dan ramas, ¿verdad? Y las venas reciben afluentes. A esta altura vamos a encontrar que de la aorta salen dos ramitas. Mira, esta ramita aquí y esta ramita acá. Esas son las arterias renales, derecha e izquierda. Y por lo tanto toda arteria renal que tiene su homólogo, o sea, tiene sus venas, que tengo que ver que llegan a dónde, a la vena cava inferior. Entonces, acá tengo la vena cava inferior y acá tengo las dos venitas, mira, la vena renal izquierda y la vena renal derecha. ¿Sí? Acá también te voy a especificar que indiques derecha o izquierda. Ahora, vamos a analizar, porque todo te lo tienes que tratar de engañar al cerebro para que te acuerdes más rápido. Entonces, voy a poner que ya sabemos que el contenido del retroperitoneo en la zona central son los grandes vasos. Y en la zona lateral voy a encontrar a los riñones. Entonces, voy a colocar aquí el riñón izquierdo y para acá el riñón derecho. Ya. Te vamos a preguntar qué arteria o qué vena es más larga y más corta. ¿Ya? Entonces simplemente analiza, ¿no? La aorta está para la izquierda. Como está más para la izquierda, la arteria renal izquierda será más corta, ¿verdad? En cambio la arteria renal derecha va a ser más larga, porque la aorta está para la izquierda. Entonces la vena renal derecha va a tener más recorrido. Va a ser contrario a la vena, porque la vena renal derecha, como está para la derecha, ¿qué vena renal es más corta? La derecha. En cambio, ¿qué vena renal es más larga? La izquierda, porque está más lejos. Entonces, solamente es analizar. No tienes que memorizar nada. Solamente ubicándote acá. ¿Estamos? Listo. Ahora, seguimos subiendo y acá nosotros encontramos la vena cava inferior. La vena cava inferior recoge toda la sangre del abdomen para abajo. Todo esto lo recoge de miembros inferiores, de pelvis, de abdomen que está debajo del diafragma. Todo eso recoge la vena cava inferior. En cambio, de diafragma para arriba lo recoge la vena cava superior. Las dos llegan finalmente a la aurícula derecha para que de la aurícula derecha se pasen al ventrículo derecho y se sean expulsadas a los pulmones y saquen todo el CO2 acumulado. O sea, ¿cuál es la función de la vena cava inferior? Es una función sistémica. Regresa la sangre venosa. Pero hay una vena también importante en el abdomen que va, mira, aquí al hígado. Esta de aquí, que veo acá, que está penetrando al hígado, es la vena porta. ¿Sí? Y esta que está para el fondo de pared abdominal, esa es la vena cava inferior. ¿Qué hace la porta? La vena porta tiene una función, eso pertenece a la circulación funcional, porque
¿qué es lo que hace la vena porta? Recoge todo lo que has absorbido o todo lo que has comido en el intestino delgado y del intestino grueso solamente agua y electrolitos. ¿Sí? Entonces, todo lo que has comido, todo, una paracetamol, tu tallarín, tu gelatina, todo, es absorbido por la vena porta. ¿Y qué hace la porta? Lo mete al hígado para que se metabolice. Y aquí va a sacar nutrientes y va a sacar desechos. Los desechos salen con el popó. ¿Estamos bien? Esa es la función. Pero en clase habíamos hablado que entonces tenemos dos venas de dos funciones diferentes. Pero a veces sucede que estas venas tienen puntos de unión. No deberían tener, pero tienen puntos de unión. ¿Esto cómo se llaman? Anastomosis porto-cava. Porto-cava. ¿Qué pasa? Estamos frente a un paciente alcohólico. El paciente alcohólico es aquel que consume 140 gramos de alcohol a la semana. Si lo traduzco en vasos de chilcano o de pisco, son de 10 a 12 vasos de pisco en chilcano mezclado con ginger a la semana. Ya eres un alcohólico, así, diagnosticado. Doctor, no, yo llego a 3 nomás. No, sigue siendo alcohólico porque es una constante todas las semanas, pero es un alcohólico controlado, un alcohólico decente, no el borrachoso de 10, ¿no? Entonces, cuando recibe mucha carga de alcohol, el hígado se lesiona y se convierte en tejido fibroso y graso. Y ese tejido fibroso, como es duro, la vena porta ya no puede meterlo, porque está duro, es una cirrosis. Entonces, ¿qué le queda a la vena porta? Como ya no puede meter la sangre por esta cirrosis, ¿qué va a hacer? Lo va a regresar la sangre. Ya no entra, porque se choca como si fuese chocando contra un ladrillo. Se regresa y ahora ¿dónde desfoga? Tiene que haber un desfogue. Y ahí entran las anastomosis porto-cava. Una anastomosis se da a nivel de la gástrica izquierda y la vena esofágica inferior. ¿Qué pasa? Como se regresa la sangre por la porta, porque no puede entrar, esta sangre se regresa por la gástrica izquierda. Pero la gástrica izquierda está conectada arriba con la vena esofágica inferior, que va a irse a la vena cava inferior, la esofágica inferior. Y entonces, como regresa la sangre, las venas esofágicas inferiores, que están en el tercio inferior del esófago, primero hacen un mecanismo de compensación y se dilatan. ¿Y cómo se llama toda dilatación de vena? Varices. Y eso se llama varices esofágica. Entonces te va a venir un paciente, el cual te va a decir, doctor, ya no aguanto, estoy vomitando sangre. ¿Qué pasó? Como se está regresando, el primer mecanismo fue la varice se dilató, pero ya no aguanta más presión. Y entonces estas varices se desgarran y sale la sangre. Y sale para la luz del esófago y va al estómago. Y entonces el estómago no puede recibir sangre. Y todo lo que no puede recibir, el cuerpo es sabio, te lo saca y te vomita. Y ese sangrado se llama hematemesis. Hematemesis. Hematemesis es el sangrado de tubo digestivo alto y se caracteriza por ser un rojo rutilante. Si es sangrado alto, porque si es sangrado bajo, o sea, ¿cómo se llama? Perdón. El sangrado de colon o de recto es también sangre rojo rutilante, ¿ya? Pero si el sangrado viene del esófago, pero sale por el ano, en el popó lo tiñe de una característica negra, ¿sí? Negra. Y tú vas a preguntarle al paciente, señor, ¿ha cambiado de color su popó? Sí, doctor, estoy haciendo más oscuro y es pegajosa, más pegajosa de lo normal. A eso se llama melena, es el popó que está recibiendo sangre de arriba. Entonces tú le aplicas al paciente una endoscopía, llegas al esófago, la parte inferior, y vas a ver las venas dilatadas, las varices, y ahí es el punto de sangrado. Generalmente cuando ya
se rompen las varices esofágicas y es una cirrosis muy avanzada. ¿Sí? Va a sufrir un montón el paciente. Pero bueno, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado entonces del contenido, perdón, de las zonas del retroperitoneo, de la zona central. Ahora, ¿qué vamos a ver? De la zona lateral. ¿Y qué encontramos en la zona lateral? Los riñones. Entonces, el riñón tiene forma de frijol de habichuela. En su base es más ancho y en la parte superior es un poco más estrecho. Por eso, desde ahí nomás me ubico. ¿Sí? Este es más ancho y este es más estrecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, abajo, como es más ancho, este sería el polo inferior del riñón y este entonces sería el polo superior del riñón. ¿Por qué es importante saberlo? Porque en el polo superior aquí va a estar adosada la glándula suprarrenal. A la misma vez presenta un borde interno que es cóncavo y un borde externo que es convexo. Me interesa el borde interno cóncavo, porque aquí en el borde interno va a haber un hueco. ¿Y cómo se llama hueco en un órgano de anatomía? Hiato. En este caso se llama, como estamos en el riñón, se llama hiato renal. Si estuviésemos el hígado, hiato hepático. Y todo eso es un hueco que va a ser atravesado por estructuras que en conjunto forman el pedículo. En este caso, ¿cómo se llama? Pedículo renal. Te tienes que saber las tres estructuras que atraviesan o forman parte del pedículo. Y son así: de atrás para adelante. El elemento más posterior es la pelvis renal. El elemento más anterior es la vena renal. Y el intermedio, la arteria renal. Así te lo tienes que grabar. De atrás para adelante, el elemento más posterior, pelvis. El más anterior, vena. Y el intermedio, listo. Entonces, veo el hilio y te lo demuestro. Mira, ¿ves esta estructura en forma de embudo? ¿Sí? Esto es pelvis renal, la 33. El elemento más posterior. ¿Estamos? Ahora me voy para adelante y cojo esto, el elemento más anterior, ¿sí? Que estoy atravesando acá, la vena renal. Entonces tengo atrás la pelvis, adelante la vena, y entonces intermedio, ¿quién es este? La arteria renal. Ahí está. Y yo lo voy a diferenciar, tócalo de aquí, después lo tocas y es más gruesa, pues. Las paredes más gruesas son de arteria. En cambio, las más delgaditas son de vena. También por eso lo vas a diferenciar. ¿Estamos? Entonces, como yo ya sé que esto es, el elemento más anterior es la vena renal, que es la de acá, entonces esta es cara anterior, ¿no es cierto? Y entonces esta es cara posterior. Yo sé que es cara posterior porque ahí se ve la pelvis renal, que es el elemento más posterior del pedículo renal. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver que el riñoncito presenta tres envolturas. Una envoltura, la más interna, que está pegada al riñón y es el que le da la forma al riñón de habichuela o frijol. Este 29 que ves atravesado es la cápsula fibrosa. ¿Sí? Cápsula fibrosa o envoltura interna. Luego viene una envoltura media, que es grasa solamente. Entonces, si yo te pongo pincha aquí, donde estoy poniendo en la grasa, ¿qué es esto? La fascia adiposa. ¿Cuál es la función de la fascia adiposa? Protegerlo contra traumatismos, amortigua. En cambio, la cápsula fibrosa, ¿cuál era la función? Era darle la forma al riñón. Y finalmente viene esta, la más externa, la fascia renal. Ahí está, la fascia renal. ¿Y cuál es la función de la fascia renal? Es coger el riñón y pegarlo contra el abdomen, para que no caiga. ¿Sí? Es el principal elemento de fijación, la fascia renal. Entonces, nuevamente, las envolturas del riñón son la cápsula fibrosa o cápsula renal, la media, la fascia adiposa,
grasa, y la masa externa que lo va a pegar al riñón hacia la pared abdominal posterior, que es la fascia renal. ¿Estamos? Muy bien. Ya tenemos esto. Ese. Son dos. Sí, gracias. Entonces, aquí están mis dos riñoncitos. Un riñón es más grande que el otro. El izquierdo es más grande y el derecho es un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque el derecho le roba espacio al hígado. Y es más, no solamente lo hace un poco más pequeño, lo hace más abajo. Es más, si mido polo superior, tienen una diferencia de 2 centímetros aproximadamente. 2 centímetros. El izquierdo está más arriba y el derecho está más abajo. Entonces, este es mi riñón izquierdo porque es más grande y este es mi riñón derecho porque es más pequeño. Y entonces te vamos a preguntar, ¿ves este vaso? El 25, este es la aorta abdominal, de las cuales van a salir las arterias renales. Sale la derecha y la izquierda. Si tú quieres en el preparado de frente chuntarle, te la memorizas. ¿Sí? La arteria renal derecha es más larga, la izquierda es más corta. ¿Por qué la derecha era más larga? Porque la aorta está a la izquierda. Entonces tiene que haber más recorrido. Entonces, de frente, acá sí te voy a preguntar, específicame en este caso el número 16, y es la arteria renal derecha. Y la 19, la arteria renal izquierda. Y entonces, si yo te pongo pinche aquí en la grasa, 17, ¿tú qué dices? Fascia adiposa. ¿No es cierto? Y si yo pongo el pinche aquí en blanco atravesando, ¿qué es esto? La cápsula fibrosa. ¿Estamos o no? Listo. Y esto es, adentro está la pelvis. Y después de la pelvis, ¿qué sigue? El uréter. El uréter tiene 4 porciones. La primera porción y la más larga es esta, la porción lumbar. Baja, y cuando baja está cruzado por los vasos ilíacos. El uréter pasa por encima de los vasos ilíacos. Ese pedacito por donde pasó por encima de los vasos ilíacos se llama porción ilíaca. Luego el uréter se mete a la pelvis y esa es la porción pélvica. Y falta una, la que penetra la vejiga, la porción intramural. Si yo te pongo el pinche del uréter que está cerca al riñón, ¿tú qué tienes que colocar? Uréter porción lumbar. ¿Ya? Uréter porción lumbar. Porque mira, pásame ese preparado, por favor. Sí. Entonces, estos son los uréteres, ¿cierto? Mira, cómo se ve bonito. Pelvis, ¿no es cierto? Pelvis renal. ¿Ves la estructura en forma de embudo o no? ¿Sí? Entonces, si este es pelvis renal, entonces este es uréter, ¿verdad? Entonces, si yo pongo pinche en el uréter que está cerca a la pelvis o cerca al riñón, ¿qué sería? La porción lumbar. Entonces, si yo pongo el pinche aquí, ¿yo qué digo? Uréter, porción lumbar. Pero si pongo pinche, se me cayó un pinche por ahí, un pinchito, ya. Y si yo pongo el pinche en el uréter que está cercano a la vejiga, de la vejiga, esta es la porción pélvica, porque la vejiga está en la pelvis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te tienes que ubicar. Si pongo el pinche cerca al riñón o a la pelvis, esa es porción lumbar del uréter. Y si lo pongo cerca a la vejiga, esta es la porción pélvica del uréter. ¿Podré ver la intramural? No, pues porque está penetrando a la vejiga. ¿Podré ver la porción ilíaca? No, porque no están los vasos ilíacos acá, como para podértelo referenciar. Esa es la forma como tienes que diferenciarlos. Entonces, acá nuevamente, aquí hemos puesto un pinche acá, y este pinche, ¿qué sería? El 13, el 18. Uréter, porción pélvica.
Pero si pongo pinche aquí, otro pinche por favor. Pero si pongo pinche aquí, que es la que está cerca al riñón, uréter, porción lumbar. ¿Estamos o no? La vejiga pélvica. ¿Sí? Listo. Entonces, esto ya está. Ya. Cuando lo cortamos, lo que vamos a ver, ¿sí?, es que adentro se presentan dos zonas. La zona periférica, que está más blanquecina o amarillenta, esa es la corteza. Y lo que está dentro, más oscurito, es la médula. ¿Sí? Este 28, ¿sí?, en la corteza, no sé si te das cuenta que se forman unas líneas oscuras. ¿Sí? Estas líneas oscuras son radiaciones. ¿Cómo se llaman? Las radiaciones de Ferrey. Radiaciones de Ferrey. Ferrey con F y doble R. Ferrey, E-I. ¿Ya? Entonces, si te pongo pinche ahí, no me vayas a poner corteza. ¿Ya? Tienes que ponerme radiaciones de Ferrey. Es lo que encuentro en la corteza. Ahora, ¿qué encuentro en la médula? En la médula, lo que vamos a encontrar son... Pásame el rodetito, por favor. Con pinches, ya, mira. Entonces, mira. Yo voy a tener esta estructura de forma piramidal, que es pirámide de Malpighi. ¿Está bien? Al otro lado, esta también sería otra pirámide de Malpighi, ¿verdad? ¿Sí? Pero entre los dos se forma una columna de separación, las columnas de Bertin. Entonces tengo pirámide de Malpighi, y entre ambos que encuentro las columnas de Bertin. ¿Estamos o no? Ahora, una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí es una pirámide de Malpighi. Esta es otra pirámide de Malpighi. De aquí ya va a salir orina. Y esta orina tiene que ser recolectada por este tubito en blanco o amarillo, que se llama cálice menor. Desde la cálice menor recoge la pichi directa de la pirámide. ¿Cuántas pirámides hay? De 8 a 18. Una por cada pirámide de cálice menor. Entonces, ¿cuántas cálices menores habrán? De 8 a 18. Si ese paciente, su riñón tiene 10 pirámides, ¿cuántas cálices menores van a haber? 10. Entonces, nuevamente, veo la pirámide, ¿sí? Veo la pirámide y veo que está desembocando esta en este tubito más amarillento. Y entonces esa es una cálice menor. Ahora, esto de acá, esta es una cálice menor, ¿no es cierto? Y mira ahora acá, esta es otra pirámide, ¿verdad? ¿Sí? Con su cálice menor, ¿verdad? Con otra cálice menor. Estas dos cálices menores, que pueden ser hasta 3 o 4, se juntan, ¿sí? Se juntan aquí y forman una Y. Vamos a ponerlo esto más acá. Se juntan aquí y forman una Y, y cuando se juntan, ¿qué forman? La cálice mayor. ¿Ya? La cálice mayor. Y al final, por cada riñón existen más o menos de 3 a 4 cálices mayores. Estas cálices mayores se juntan y que van a formar la estructura en embudo, que se llama pelvis renal. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Entre estas cálices va a haber espacios que va a ser rellenado con grasa, mira. Grasa. Entonces, cuando yo te ponga el pinche aquí en la grasita, o acá mejor te lo voy a colocar aquí en la grasita, eso se llama seno renal.
Entonces, el seno renal es el espacio que quedó entre las cálices menores y mayores. Pero ese espacio no puede quedar vacío. ¿Con qué lo rellenan? Con grasa. ¿Y eso cómo se llama? Seno renal. Entonces tienes seno renal y tienes pelvis renal. No la vayas a confundir. ¿Sí me entienden? Perfecto. Que acá se forma la pelvis renal, que es el elemento más posterior. Y si pongo pincha acá, ¿qué digo? Uréter, porción lumbar. Listo. ¿La pelvis renal siempre se va a ver por fuera o acá adentro? Muy buena pregunta. La pelvis tiene dos porciones, una interrenal y una extrarrenal. ¿Sí? Entonces voy a ver una pelvis dentro del riñón y una pelvis de fuera del riñón. En cambio, este de acá ya es una pelvis fuera del riñón. ¿Sí? La extrarrenal. Entonces ya está esto. No lo acerques mucho porque vas a tapar a todos los demás. Más bien a zoom. Entonces, yo veo la corteza y acá veía, te decía, estos rayitos, ¿sí? Son los rayos de Ferrein o radiaciones de Ferrein. Luego, yo te decía que... Voy a sacar esto. Esto de acá es una pirámide de Malpighi, ¿verdad? Esto. Listo. Este de acá es otra pirámide de Malpighi, ¿verdad? Esto. Y entre los dos voy a encontrar una columna más oscura que vendría a ser las columnas de Bertin. ¿Estamos o no? Ahora, igual, pirámide, pirámide, columna de Bertin. Pero vamos a aprovechar mejor aquí. Como esto, mira, esto es una... Ya. Esta es otra pirámide y esta es una pirámide, ¿verdad? ¿Quién saca la orina directamente de las pirámides? Este, cálice menor. De acá, de esta otra pirámide, aquí encuentro otra cálice menor, ¿no es cierto? Es una cálice menor que está recogiendo la sangre de la pirámide y esta es otra pirámide cuya cálice menor está que lo recoge. Entonces, las dos cálices menores se juntan como una Y, muy bien, y forman una cálice mayor. ¿Estamos? Las cálices mayores por cada riñón son de 3 a 4 y van a formar esta estructura de embudo, que es la pelvis renal. ¿Estamos o no? Perfecto. De acá. Mira. Esto sería una pirámide, ¿verdad? Ahí está. Esta sería otra pirámide, ¿verdad? Listo. Y entre los dos encuentro la cálice, perdón, las columnas de Bertin. ¿Estamos? Columnas de Bertin. Ahora, sigamos. La pirámide es una estructura en forma de embudo, pues. Tiene una base más ancha y una más estrecha, y esa estrecha es por donde sale la primera gota de orina. ¿Cómo se llama ese huequito por donde sale la primera gota de orina de la pirámide? Papila renal, que es esta, mira. Esta es la pirámide y termina en un hueco, mira. Que se ve así, mira. ¿Sí? Entonces, ese hueco en el vértice, esa es la papila renal. ¿Estamos? Listo. Ahora, acá encuentro una cálice menor, ¿sí? Acá otra cálice menor sacando esta orina de riñón de esta pirámide, otra cálice menor. Y cuando las cálices menores se juntan 2 o 3.
Acá están que se juntan 3 y van a formar la cálice mayor. ¿Estamos? Y el elemento que sale es la pelvis renal. Listo. Y acá, nuevamente, facilito. Esto es una pirámide. Esto es otra pirámide. Y entre las pirámides, las columnas de vertical. ¿Estamos? Y si yo pongo pinche aquí en la grasita, ¿qué es eso? Seno renal. ¿Sí? Seno renal. Y entonces nuevamente vamos a estudiarlo. Y como te das cuenta, ves esa estructura de embudo, en forma de embudo. Este es pelvis renal, en el pinche verde. Solamente que no debe estar afuera, tiene que estar metido acá. ¿Ya? Solamente que ya lo han disecado. Y entonces, ¿qué digo? El elemento más posterior del pedículo, ¿quién es? Pelvis. El elemento más anterior de la pelvis, la vena renal. ¿Sí? La vena. Sí, la vena renal. Porque tiene paredes más delgadas. Y de paredes más gruesas y intermedio, esta sería la arteria renal. ¿Sí? Entonces, atrás, pelvis. Adelante, vena renal. E intermedio, arteria renal. ¿Estamos? Ya lo tocas y vas a diferenciar pared delgada de vena y pared gruesa de arteria. ¿Sí? Perfecto. Nuevamente abrimos. Entonces, esto de aquí es una pirámide, ¿no es cierto? Esta es una pirámide, esta es otra pirámide y esta columna que se forma es las columnas de vertical. Ahora, esto está recogiendo la orina de esta pirámide. Esta es una cálice menor, ¿no es cierto? Una cálice menor. Y ahora, por acá hay otra cálice menor. Y entonces, acá encuentro otra cálice menor. Y mira, se junta otra cálice menor y otra cálice menor. ¿Y qué van a formar? La cálice mayor. ¿Sí? Y veo cómo se forma. Mira, se ve clarito. Cálice menor, cálice menor, cálice mayor. Forma una Y. ¿Sí? Listo. Entonces, yo me ubico y veo aquí la vejiga. ¿Ya? Entonces, si yo coloco pinche en el uréter, que está cerca al riñón, ¿tú qué tienes que poner? Uréter, porción lumbar. Pero si yo pongo el pinche cerca a la vejiga, porción pélvica. ¿Puedo ver la intramural? No, porque está dentro de la vejiga. ¿Qué es esto? ¿Podré ver la porción ilíaca? No, porque tendrían que estar los vasos ilíacos. Entonces solamente puedo preguntar esas dos cosas, ¿ya? Para que te guíe rápido. Igual acá, si pongo pinche acá, uréter, porción pélvica. Y si pongo pinche aquí, uréter, porción lumbar. Cuando los uréteres van a perforar esta vejiga, ¿sí? Lo perforan o penetran desde atrás de la vejiga. Y cuando lo penetra, va a formar huequitos aquí. Aquí estaría el hiato del uréter izquierdo y el hiato del uréter derecho, que va a llevar la orina para que se almacene de forma momentánea en la vejiga. ¿Sí? Y por lo tanto, una vez que lo recibe, yo necesito sacarla. ¿Y por dónde la voy a sacar? Por uretra. En este caso, este es un varón. ¿Por qué? Porque debajo de la vejiga está esta estructura en forma de una nuez, que es la próstata. ¿Sí? Entonces,
Si este es próstata, este es varón. Entonces, aquí en medio de la próstata va a pasar la uretra. La uretra en el hombre tiene 3 porciones. La primera porción es la que atraviesa la próstata, o sea, la uretra prostática. ¿Sí? ¿Y entonces para qué me sirve eso? Porque mira, los dos orificios de los uréteres, con el orificio en medio, para el fondo de la uretra, forman un triángulo. El triángulo de Liebtau o trígono vesical. Este es el trígono vesical. No te puedo diferenciar los orificios ureterales ni la uretra. Simplemente trígono vesical. Esta vejiga es muy resistente y no ha visto algún reporte que la vejiga se haya roto. ¿Sabes por qué? Porque la vejiga tiene un músculo muy potente, que es este, el detrusor. Es tan potente que cuando se contrae permite la evacuación de la orina. Pero a veces el hombre va a tener un problema, porque tiene próstata, que no tiene la mujer. La uretra masculina mide 20 centímetros. En cambio la femenina mide 3 centímetros, máximo 5, más corta. Esa diferencia anatómica hace que las bacterias asciendan más rápido por la uretra femenina, porque es un trayecto más corto. Por eso las mujeres desarrollan más infecciones urinarias que los varones. ¿Sí? En cambio, en el varón, la bacteria tiene que subir un trayecto de 20. Entonces, pucha, la bacteria dice, oye, subir hasta arriba, pucha, que no la hago, me quedo acá nomás. Y ya no sube. Por eso la infección urinaria en el varón es menos frecuente. En cambio, en la mujer es más frecuente. ¿Pero por qué se dan las infecciones urinarias en las mujeres? Uso de piscina sin haber tenido tratamiento. Ahí se mete todos. ¿Sí? Listo.